Ya son las 6:13. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Ya somos 29 presentes aquí y más se están sumando. Primero, muchísimas gracias por estar con este tema del toque de queda. A veces a todo el mundo se complica un poco este horario que va, desborda, ¿no? Este horario de las 7 de la tarde y también que es un horario de movimientos, ¿no? De traslados, pero esperemos que otros más se puedan sumar y confío que igual vuestros aportes puedan ser muy interesantes como lo han sido hasta ahora. Retomando un poquito, este encuentro se coloca en el marco del seminario sobre desigualdades en el contexto de emergencia por COVID-19, empezado el 13 de julio, es como un seminario de 6 encuentros sobre 6 patas, ¿no? Ya los de ustedes que han participado desde el comienzo han asistido a las ponencias sobre desigualdades, sobre gestión de la economía, sobre retos en la modalidad virtual de la educación, retos de la educación en la modalidad virtual, y hoy vamos a tocar el tema masculinidades y violencia de género en todo este contexto tan peculiar en el cual nos encontramos a vivir en esta época histórica. Les presento entonces, bueno, este seminario es promovido desde Flaxo, República Dominicana, que es un organismo internacional dirigido a promover capacitaciones e investigaciones y lazos entre entidades sobre los temas de las ciencias sociales y los temas de Latinoamérica. Y también promovido por Oxfam, activo en el país desde el 1989, y que trabaja para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la pobreza. Entonces, desde estas dos organizaciones, de alguna manera, se ha manifestado esta atención al ámbito de la desigualdad, esta sensibilidad. Desde Flaxo ha nacido un observatorio dominicano de desigualdad de Flaxo que pretende llevar adelante investigaciones y momentos formativos sobre estos temas. Justamente el próximo encuentro será dirigido por los miembros de este observatorio. Hoy, después de hemos visto desigualdades, gestión de la economía, educación virtual, vamos a tocar el tema de masculinidades con Taira Vargas. Me imagino que muchos de ustedes la conocen. Taira es antropóloga social con doctorado en antropología social y desarrollo actual de la UNED de Madrid, España. Cuenta con 24 años de experiencia en investigación, evaluación y sistematización en los siguientes ámbitos: género, violencia de género, migración y trata; violencia, conflictividad social, redes conflictivas; juventud, adolescencia, niñez; educación, vulnerabilidad, marginalidad urbana y social; justicia, salud, movimientos sociales y desarrollo local; y el tema étnico-racial. Taira tiene experiencia docente en distintas universidades del país: INTEC, Flaxo, UAD, Pucamaima y UNFU. Ha publicado 23 libros y 36 artículos en revistas nacionales e internacionales. Desde 1998 tiene una columna semanal en el periódico Hoy y desde el 2011 en el diario electrónico digital Acento. Dejo entonces la palabra a Taira, recordando a todo el mundo de colaborar con los micrófonos apagados y utilizando el chat y la parte de preguntas y respuestas para todas las dudas, reflexiones que querrán compartir. Vamos, como las otras veces, a dividir este encuentro en dos partes, entonces tendrán la posibilidad de intervenir con preguntas todo el tiempo por el chat, pero de manera más interactiva en una primera pausa, como dentro de una media hora, y al final. Muchas gracias. Taira, son todos tuyos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por permitirme poder compartir algunas ideas sobre este tema.
Hace el año pasado yo hice una investigación para Profamilia, digo que se publicó el año pasado una investigación que hice para Profamilia sobre masculinidades y violencia de género. Y cuando Cristina me planteó la posibilidad de hacer una reflexión acerca del tema de violencia de género y, y los efectos de la pandemia y en cómo se presenta en medio de toda esta situación, pues yo le planteé la posibilidad de conectar un poco la información a partir de los resultados del estudio y lo que está pasando hoy. Yo le envié a Cristina una presentación, yo la tengo también aquí a pantalla, no sé si tú la tienes ahí a mano para ponerla en pantalla. Si Screen Share no te permite compartir la pantalla, tampoco. Déjame ver. Esto debería, pero me daba también que No, deberías ver. no me lo permite, no. Ok, yo lo abro entonces. No me... No hay problema. Vamos con esto. Ahora deberían verlo. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, la reflexión que planteo hoy es primero partir de cómo eran las relaciones de género en el espacio familiar. Estamos hablando siempre desde la cultura popular, aunque el estudio de masculinidades que realicé para Profamilia incluía hombres de todos los estratos, de los diferentes estratos sociales, tanto pobres como estratos medios como estratos altos, y de diferentes provincias del país y de contextos también distintos a nivel rural y urbano marginal. Que las relaciones de género en el espacio familiar, o sea, el espacio familiar antes del COVID, antes de la cuarentena, es un espacio en que se presentan distintas tendencias, entre las cuales una de las tendencias predominantes es la presencia de los roles segregados de género, ¿no? Cómo hay una dedicación exclusiva a las tareas domésticas por las mujeres, las niñas y adolescentes, la presencia también de conflictos intergeneracionales, con una fuerte intolerancia a todo lo que es la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad étnica. Reconocer también que las familias son diversas también en sus estructuras, o sea, tenemos familias monoparentales en las que se puede encontrar monoparentales con jefatura femenina, o sea, matrilineales, y monoparentales con jefatura masculina, exclusiva, así como familias extensas y familias nucleares. En el caso de las familias nucleares, esto fue uno de los hallazgos del estudio, es donde hay un mayor grado de presencia de violencia de género y un mayor ejercicio del poder masculino hegemónico, con una mayor división interna al interior de la familia de los roles, más que en el caso de las familias monoparentales. En la familia también se dan distintas manifestaciones de violencia de género, como son violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia física. Y en estas familias, además de ser las familias como tal, un lugar o un espacio de por sí con un fuerte reforzamiento de la masculinidad, también lo son los espacios y los contextos en los que se encuentra la familia. O sea, lo que es la socialización
de los niños no se encuentra solo en la familia, se encuentra también en todo lo que son sus redes de pares, en lo que es el contexto vecinal, en el contexto laboral. Entonces, incluso el hecho mismo de que las familias empujan o presionan a que el niño desde temprana edad esté más tiempo en la calle que en la casa. Y en las historias de vida de los hombres se muestra cómo hay una fuerte presión para que el hombre esté fuera de la casa, fuera del hogar, porque el hogar se sigue viendo como un espacio femenino y el hombre se supone que debe estar más tiempo en la calle, con lo que eso conlleva en términos de un reforzamiento de toda la violencia y la agresividad que se aprende en lo que son las destrezas que tiene que desarrollar en sus relaciones en la calle y en sus relaciones con los demás niños y luego en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Hay que destacar también el que en las familias se dan relaciones muy verticales entre población adulta y la niñez y la población joven. Relaciones verticales donde lo que predominan son los mandatos, predomina mucho el esperar que el niño, la niña, el joven, la adolescente obedezca los mandatos. No, es muy débil el tema del espacio de diálogo, del espacio de consulta, ¿no? De participación al interior de la familia, y el tema también del abuso sexual. El abuso sexual que se hace presente tanto para la población femenina como para la población masculina, y el incesto, así como también lo que es la explotación sexual comercial, que en estudios que hemos hecho también sobre temas de trata de personas, hemos encontrado también esta situación, además del estudio de masculinidades, donde cómo se genera desde la familia la inserción al niño o la niña en redes de explotación sexual, o se explota sexualmente al niño o la niña en muchas familias, tanto en familias nucleares como en familias extensas y monoparentales, ¿no? Entonces, este es el escenario que se encuentra la familia en la cultura popular antes de la cuarentena. Muchos de estos escenarios también se producen en los estratos medios, como se muestra en el estudio de masculinidades, y en los estratos altos. Tanto los temas de conflictividad intergeneracional como también el tema de la debilidad de las relaciones dialógicas, o sea, de las relaciones basadas en diálogo, en consultas, así como la diversidad de estructuras familiares que existen también en estos estratos, y la violencia de género. La violencia de género se presenta en los tres estratos sociales igualmente, y con un mayor nivel de silencio y de complicidad en el caso de los estratos medios y estratos altos, ¿no? Porque se invisibiliza la violencia de género con las puertas cerradas, mientras que en los estratos pobres y en la cultura popular las puertas están abiertas. El hogar se extiende hacia la calle, el hogar se extiende hacia la vecindad, y de alguna manera los problemas, los conflictos que se dan dentro del hogar, hay una coparticipación también a nivel vecinal y a nivel social. Lo que no ocurre con los estratos medios y altos, donde si bien se da la violencia de género, esa violencia no es tan visible, no hay tantas denuncias de los casos, y se maneja siempre de puertas adentro para evitar que los demás se enteren, y con mucho silencio y muchas complicidades dentro de los mismos estratos sociales. Continuamos. La violencia de género, a partir de los hallazgos que se presentan en los estudios de masculinidades y los estudios que hemos hecho, tiene como causas
Primero, el tema de la naturalización de la violencia desde las normas de convivencia familiar. O sea, la violencia está naturalizada en general porque se considera que la mejor forma de corregir conductas es el uso de la violencia. Y esa forma, esa normalización de la violencia se extiende a los diferentes tipos de violencia, tanto hacia los niños y las niñas en la corrección de conducta como en las relaciones de pareja. Y se acepta como tal que se use la violencia para lograr cambios de conductas. Y en muchos casos las propias víctimas aceptan la violencia como tal, porque entienden que cometieron una falta, le faltaron a la pareja y de alguna manera se merecían, ¿no?, el golpe o la violencia verbal o la violencia psicológica. Además de que sus grupos de pares les refuerzan también este ejercicio de violencia. Hay también una negación del autocontrol en la construcción de la masculinidad. Y eso es un tema importante. O sea, a los hombres desde la niñez no se le enseña a autocontrolarse. Se supone que quien tiene que controlarse es la mujer. El hombre siempre puede estar tentado a hacer el acoso, a realizar acoso sexual o a realizar el abuso sexual, pero es porque me provocaron y ellos se autojustifican desde esa perspectiva y autojustifican su violencia desde cómo la mujer le provoca la violencia o cómo el niño o la niña provoca la violencia, porque no entienden que deben asumir el autocontrol. Y no hay ningún aprendizaje de autocontrol, ninguna herramienta de autocontrol aprendida en ninguno de los espacios donde ellos socializan. Hay un fomento también de la reactividad agresiva y de la imposición autoritaria del poder masculino ante situaciones de conflicto familiar y social. O sea, se fomenta que el hombre tome medidas agresivas de manera autoritaria, incluso en las familias entendiendo como que la figura del padre es el castigador, es el que debe castigar, es el que debe asumir los castigos más fuertes en las familias nucleares, y los hombres también hablan de esa figura de su padre. Su padre fue el hombre que castigó, el hombre que se supone que le tocaba corregir la conducta con el uso de la violencia y de los castigos mucho más fuertes. La competencia de poder entre las redes de pares, o sea, el hecho de que entre los hombres existe una permanente competencia de poder, tanto en la niñez, desde la niñez, o sea, las peleas se hacen para competir quién es el que es más valiente, quién es el más agresivo. El más agresivo, el más valiente, se convierte en un ejemplo, en un modelo a seguir. El menos agresivo se convierte en una víctima de bullying y de acoso. Pero igual pasa esa competencia de poder hacia las relaciones con las parejas heterosexuales, ¿no? En términos de que se entiende que mientras más mujeres se conquisten, o más niñas o más adolescentes, en mejores condiciones están, entonces hay una competencia permanente por la conquista, ¿no? En ese sentido. Y esa competencia refuerza la agresividad entre ellos, ¿no? Y la agresividad en las relaciones afectivas. La complicidad en las redes de pares, en la violencia, o sea, cómo los hombres relatan haber sabido que muchos de sus amigos iban a cometer un feminicidio y fueron cómplices de esos amigos. Les ayudaron a que pudieran escapar o que pudieran huir de la justicia o escondiéndolos, y se mantuvieron en el silencio frente al feminicidio a sabiendas de que eso iba a suceder. Igual, como se fomenta entre ellos el tema del honor como un símbolo importante que legitima la violencia de género. O sea, se entiende que la violencia hay que pegar o hay que castigar a la mujer porque hay que defender el honor. Cuando la mujer
ha quebrado esa figura de honor, sea porque tiene otra pareja o sea porque no ha asumido los roles entendidos que debe asumir desde la perspectiva de la segregación de roles y desde la perspectiva sexista y patriarcal, entonces se merece, ¿no? Ser castigada o ser violentada. El ocultamiento de la violencia de género y del feminicidio, como decíamos, en la complicidad entre hombres, y esa solidaridad masculina que se convierte en una barrera para la erradicación de la violencia del feminicidio. O sea, la solidaridad entre los hombres se convierte en un eje fundamental en las relaciones entre pares, ¿no? Una solidaridad que está sostenida en el tema de cuánto yo te apoyo para que tu pareja no sepa que tú tienes otra pareja, o cuánto yo te apoyo para que en caso de que cometas una acción de violencia no se entere, ¿no? Entonces, esas relaciones de solidaridad masculina, de alguna manera es una barrera para poder generar cambios, ¿no? En términos de violencia de género. El aprendizaje de la desigualdad de género también desde temprana edad y de todo lo que son esos roles de género desiguales. Y ese aprendizaje no solo se produce en la familia, se produce también en la escuela, se produce en el ámbito vecinal, se produce en las relaciones entre pares, ¿no? Entonces, hay un aprendizaje continuo de esa segregación de roles y hay una competencia entre quién es el que más se aleja a la posibilidad de tener patrones de equidad. El que tenga patrones de equidad, de alguna manera, se convierte en objeto de acoso, de bullying, o tiende a ser rechazado. Igual el que pueda tener una masculinidad no hegemónica, heterosexual hegemónica, sino una masculinidad en una perspectiva de orientaciones sexuales diversas, tanto desde la transexualidad como desde la homosexualidad, también se convierte en objeto de acoso y bullying, porque está quebrando esos patrones de masculinidad. La interiorización de una masculinidad no afectiva, no paterna. Los hombres que entrevistábamos destacaban cómo sus relaciones con sus padres son relaciones más que nada sostenidas en las órdenes, en los mandatos, no tanto en relaciones afectivas. Y la presencia y la ausencia, ¿no?, de muchos padres en las familias monoparentales, que de alguna manera se legitima con la figura de la familia de madre soltera, ¿no? Esa figura de familia de madre soltera legitima la invisibilidad de la paternidad ausente y de la irresponsabilidad paterna, y se entiende que de alguna forma el hombre tiene permiso para no asumir la paternidad, no asumir el acompañamiento afectivo a sus hijos e hijas, ni los roles que acompañan una paternidad efectiva y afectiva en ese sentido. Y la interiorización de la violencia de género en la dinámica familiar con patrones recurrentes, ¿no?, de padres, padrastros que son agresores hacia sus madres. En los hombres que entrevistábamos, se veía claramente cómo hay una interiorización de la violencia de género, porque han visto a padres y padrastros ejercer violencia hacia sus madres, ¿no? Y cómo ese ejercicio de violencia se sigue reproduciendo en su vida afectiva, en sus relaciones de pareja. Hay hombres que logran romper con ese patrón de violencia, pero hay muchos hombres que siguen reproduciendo ese patrón de violencia de género. Hay un elemento interesante, es cómo los hombres que vienen de familias monoparentales, y cómo hombres que vienen de familias monoparentales tienden a romper más ese círculo de violencia y a asumir cambios en cuanto a las relaciones de género con mayor facilidad que los hombres que provienen de familias nucleares.
y que siguen reproduciendo, ¿no?, esas relaciones de poder en ese sentido. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, que tenemos 20 minutos, o continúo hacia la otra parte. No te escucho. Había ruido de fondos, por eso me había puesto en mute. Sí, vamos a ver si hay alguna preguntita en base a estos conceptos y a esta muy interesante investigación. Yo ya tengo una pregunta, pero quiero primero dejar espacio a los participantes. Bueno. Primero, entonces, empiezo yo, Taira. La investigación a la cual te referías, cuando hablas de los hombres que han entrevistado, etcétera, ¿cómo han identificado esos hombres, no? ¿Ha sido algo, o sea, cómo los han identificado? O sea, ¿eran personas que ya llevaban una historia de violencia, habían sido, o era población en general? Bien. Los hombres fueron elegidos de manera aleatoria a través de informantes clave y utilizando la estrategia de bola de nieve, ¿no? O sea, en cada estrato social empezábamos conectando con hombres en diferentes estratos sociales y diferentes provincias del país. Se hizo en 4 provincias, ¿no? San Francisco, Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo. En esas 4 provincias. Y se hizo también en los contextos rural, urbano y urbano marginal, hombres de los diferentes estratos sociales, y se fue identificando a través de informantes clave hombres en diferentes comunidades que pudieran, que permitieran desde relaciones, logrando diálogos informales, generando relaciones de confianza, ser entrevistados y que pudieran hacérsele las historias de vida, que son varias sesiones de historias de vida. Y así fueron escogiéndose y seleccionándose según cómo ellos permitieran, porque en el estudio cualitativo el elemento fundamental es la confianza, ¿no? Que las personas permitan y tengan la confianza de ofrecer información sobre su vida de manera fluida, y eso te permite que de alguna manera la información tenga un cierto grado de fiabilidad y validez, ¿no? En ese sentido. Claro, siempre eso tú lo logras con varias visitas, varios encuentros, varios diálogos. Y eso fue lo que fuimos haciendo. Y ese hombre pues nos conseguía otro y después otro, y así fuimos tratando de hacerlo en los diferentes estratos sociales y también en tanto en comunidades rurales como en barrios, como en zonas urbanas. Muchas gracias, muy interesante. Hay algunas preguntas. Una es de Natalia Díaz. Pregunta, ¿en la investigación se pudo segregar el comportamiento por las clases sociales? Si fue segregado, ¿cuáles fueron las clases que manifestó mayor número de violencia? Bueno, no se puede decir que no se cuantificó la violencia en el estudio. Sí se pudo lograr comparar las diferentes estratos sociales, pero la violencia se presenta en los 3 estratos sociales de igual forma. E incluso se presentan temas de abuso sexual, de incesto, de explotación sexual comercial y también temas de violencia en las diferentes manifestaciones, física, psicológica y verbal, en los 3 estratos sociales. Y otra pregunta, dice, en estos tiempos tan inciertos, Rafael Lugo pregunta, ¿cree usted que se aumentará la actitud patriarcal de la población masculina? Sí, precisamente esa es la otra segunda parte, en la que yo creo que sí, totalmente, porque la conducta masculina está, como yo les presentaba, está forjada desde la calle, ¿no? El hombre
se mantiene mucho tiempo en la calle, poco tiempo en el hogar. Entonces, de alguna manera, imponerle una norma distinta en su vida cotidiana, como es el confinamiento, genera mayor agresividad y mayor violencia. Y se agudizan las situaciones de conflictos. Además, teniendo también en el escenario familiar a los niños y las niñas que en condiciones sin confinamiento tienen espacios recreativos, se dedican a jugar en la parte más externa de la casa o en la calle con los otros niños, en el caso de los estratos pobres, y que tienen que entonces relegarse a la casa. Entonces todo esto se convierte en un escenario de incremento de la violencia que ya existe. Además de las posibilidades de también abuso sexual, incesto, que se pueden agudizar con una situación de hacinamiento, ¿no? Dentro del hogar. Y además, el hecho del silencio, el silencio aumenta la complicidad, aumenta la poca visibilidad de la violencia en el sentido de estar a puertas cerradas, ¿no? Las mujeres también muchas veces recurren a redes de apoyo entre mujeres para apoyarse en situaciones de violencia entre las vecinas, entre las familias, entre las hermanas, pero al estar confinadas, pues estas redes de apoyo se ven constreñidas y se ven afectadas. Entonces, de alguna manera, eso también afecta a que la violencia se incremente. Hay más preguntas. Hay una que dice, criterios para escoger las provincias de la investigación. Las provincias se escogieron en función del trabajo que hace Profamilia, o sea, fueron 4 provincias en las que Profamilia está trabajando, que desarrolla su programa: San Francisco, Santiago, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Okay. María Graciela pregunta, ¿la investigación muestra reconocimiento de la violencia como un comportamiento no deseado o reprochable por los mismos hombres que la ejercen? ¿Cree usted que las campañas de comunicación han sido efectivas en disuadir ese tipo de comportamiento o solo mejora que las víctimas denuncien? Mira, yo creo que las campañas no han estado dirigidas a generar cambios en la masculinidad. Las campañas han estado dirigidas a la denuncia. Ese es el problema. Las campañas han tenido la dificultad de que solamente han tratado una arista del problema de la violencia, no la totalidad y toda su complejidad. Las campañas también, de alguna manera también, solo presentan el problema de la victimización de la mujer, pero no presentan toda la complejidad de la masculinidad en todos sus aspectos. Entonces yo creo que se necesitan campañas dirigidas a los hombres y dirigidas a generar cambios de conductas en los hombres, a partir de cómo se generan esas conductas. Por ejemplo, el tema de la competencia de poder. O sea, es importante destacar campañas que vayan a erosionar esa competencia de poder y a generar relaciones más cooperativas entre hombres y en las relaciones entre hombres y mujeres. O sea, los hombres tienen más espacios de competencia y rivalidad, sobre todo, que de cooperatividad. Las mujeres tienen más espacios de cooperatividad. O sea, las mujeres, por ejemplo, se organizan para hacer sanes, las que organizan los funerales son las mujeres, las que se organizan para atender casos de enfermos en las comunidades son las mujeres. Entonces, realmente la cooperatividad está más presente en términos femeninos que masculinos. Entonces hay que trabajar en la cultura con esas barreras a la creatividad en la masculinidad, y eso favorecería a generar también prácticas de cultura de paz, así como otras prácticas que también se necesitan desarrollar en los hombres que ayuden a una mayor sensibilidad, a una mayor sensibilización de ellos como tal.
Bien, veo que hay una última pregunta. Juan Castillo pregunta, ¿en qué medida el hacinamiento de quienes viven con condiciones de pobreza extrema contribuye a generar violencia? Sí, el hacinamiento es un factor explosivo de violencia. Condiciones de pobreza extrema, como bien plantea Juan Castillo, donde incluso hay gente que vive en un cuarto, por ejemplo, las cuartillas que son muy comunes en todos lugares, provincias, barrios y comunidades, donde podemos encontrar en un cuarto 6 personas durmiendo en una cama. Y lo único que hay es la cama y la silla y un anafe. El baño está afuera, compartido por varias familias. Entonces, todas esas condiciones de hacinamiento definitivamente afectan e incrementan una situación de violencia en una condición de confinamiento. Porque, ¿qué pasa con esas familias que viven en cuarterías? Que lo único que hacen es dentro, es dormir. Después el resto de las actividades se realizan afuera, se cocina afuera, se lava afuera, los niños juegan afuera, el baño está afuera, hay un continuo compartir entre vecinos y vecinos de los demás cuartos, ¿no? Pero con el confinamiento eso se agrava, ¿no? En ese sentido, y el hacinamiento se agrava y se agrava todo lo que implica ese hacinamiento. En términos generales, además de empeora sus condiciones de salud y de higiene, porque se encuentran con menos iluminación, con menos ventilación y toda la parte sanitaria. Gracias, Taira. Yo creo que podemos seguir adelante y no veo que haya más preguntas. De nuevo voy a compartir pantalla. Aquí, ¿verdad? No sé, parece que están pidiendo que abra más la pantalla, que se vea más grande, ¿no? Para que se vean más las letras. Vi como un mensaje de eso. Vamos a ver. Ok, ahora lo abrí un poquito más. A ver si de esta manera vemos aquí el Ok, título. ahí se ve mejor. Sí. Sí. Ok, yo no sé si se ve todo el gráfico ahí, ¿no? Bien, creo que es importante cuando tratamos violencia de género que podamos hablar del acoso y del abuso sexual, porque el abuso sexual es parte de la violencia de género y el acoso también. Entonces, en el estudio nosotros trabajamos un poco cuáles son los imaginarios que hay detrás del acoso y el abuso sexual. Y si bien la violencia de género, hay un mayor rechazo hacia la violencia de género entre los hombres diciendo, muchos de ellos diciendo, algunos de ellos diciendo que, que no debe ser, que se mate a la mujer y demás. Eso no ocurre con el abuso. El abuso sexual tiene mayor legitimación entre los hombres y los hombres que son agresores sexuales, que encontramos hombres que han sido agresores sexuales y que son agresores sexuales dentro de la población entrevistada, que no fue escogido porque fue agresor, sino que surgió de la historia de vida el hecho de que habían cometido agresiones sexuales, no se reconocen como agresores sexuales ni se autosancionan. Ellos consideran que ellos lo que hicieron fue responder a una provocación de niñas y adolescentes. Y eso se legitima con el discurso permanente que existe cultural
el discurso que culturalmente existe de represión a la mujer y a las niñas y adolescentes en la vestimenta. Y eso lo notamos incluso en estudios que hemos hecho en las escuelas, donde las maestras les dicen a las niñas, no te pongas eso, no te vistas así, no te sientas así, porque tú lo que estás provocando es que te violen, ¿no? Entonces, ese provocando que te violen, ese que tú provocas que te violen, te provocas que te acosen, que es una frase muy común que está presente en términos culturales, en los diferentes estratos, para que la mujer tenga que vestirse de manera que el hombre no se sienta provocado hacia al acoso ni al abuso, es lo que genera en que los hombres no se consideran agresores, consideran que están respondiendo a esa provocación. Entonces, estos hombres también igual reconocen sus prácticas de acoso sexual en distintos escenarios y normalizan el acoso sexual. Consideran que el acoso sexual es parte del enamoramiento, es parte de la respuesta a lo que la mujer espera recibir como tal, por su forma de vestirse, por su forma de caminar, y, o por su cercanía, ¿no? Y no consideran que es una práctica violenta como tal, que de alguna manera viola los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes. Y por tanto la normalizan en ese sentido. Esta normalización del acoso y del abuso es un factor generador de la violencia sexual en todas sus formas. O sea, es desde ahí viene, desde el acoso sexual viene, hay una conexión directa con el abuso. O sea, cómo los hombres reconocen que a través del acoso llegan al abuso sexual, llegan a la violencia sexual. O sea, hay una línea directa, hay una conexión directa entre ambos y es bastante, se da en todos los estratos sociales, en los estratos que trabajamos, como algo normal, el hecho de haber acosado, de haber abusado, y eso se entiende que parte de esa respuesta que ellos deben dar, porque es lo que se espera que ellos hagan como tal, ¿no? Los casos de incesto también aparecieron, casos de hombres que habían cometido abuso sexual hacia sus hijas y sus hijos, y también en esos casos ellos no se autosancionan. Incluso reconoce, incluso en uno de los casos se reconocía que había sido denunciado, pero él entendía que era injusto la denuncia que se hizo contra él, porque de alguna manera su hija lo provocó, con la forma de vestirse, con la forma de caminar, con la forma de acercarse a él, y que de alguna manera lo que hizo fue responder a eso, ¿no? Entonces, hay un tema difícil con el tema del abuso sexual, porque es un tema no tratado, es un tema que se mantiene invisible, se mantiene sin suficiente abordaje en términos educativos, en términos sociales, y está bastante legitimado, bastante permitido, y las historias son múltiples, tanto en niños como en niñas. Muchos de los hombres, incluso entrevistados, habían sido abusados en su niñez, y su sexualidad inició a los 6, 7, 8 años, producto de un abuso sexual en los diferentes estratos sociales. Entonces, es como una cadena, eso se va produciendo una cadena de abusos, ¿no? Y una reproducción de esta práctica y de este patrón, pero que no, de alguna manera, la ruptura con ese patrón no se identifica en el término de campañas dirigidas a romper con el abuso sexual y a romper con estas prácticas de acoso sexual que están tan presentes y tan silenciadas, ¿no?, a nivel social. Seguimos. Bueno, durante la cuarentena, un poco la pregunta que hacían, creo que está a mitad el gráfico. Durante No la se ve entero. cuarentena, ¿qué está pasando? Exacto. Ahora de la pregunta, vamos a ver la
consideraciones, ¿correcto? Sí. Entonces, aquí viene el incremento, un poco el incremento de la violencia de género. Hay que reconocer que en las familias nucleares, las familias con la presencia de la pareja heterosexual, hombre, mujer, con hijos e hijas, sea de la pareja o no, sea de uno de los dos de la pareja, son los escenarios de mayor riesgo de violencia de género y por tanto incrementa los conflictos, se incrementan los conflictos al interior de estas familias con el confinamiento y hay un mayor recrudecimiento del ejercicio de poder masculino con un control mayor de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen espacios de libertad, no tienen espacios donde puedan salir de ese círculo de violencia en unas condiciones de confinamiento. No tienen la posibilidad, hay un mayor control de lo que ellas escriben en los WhatsApp, escriben por el celular o miran por Instagram o ven en las redes, entonces eso genera mayores prácticas de violencia, ¿no? Además de todo lo que significa el confinamiento, como yo decía anteriormente, en términos de lo que significa para hombres con una masculinidad hegemónica aprendida a nivel de lo que ha sido su socialización y que por tanto la calle es su escenario principal de vida cotidiana. Tener que verse en la casa relegados, eso genera mucho mayor agresividad y violencia de su parte. También el hecho de que disminuye el acceso de las mujeres al tejido femenino de apoyo. O sea, con el distanciamiento y con la cuarentena, la mujer no puede, no cuenta con tantas posibilidades de apoyo de parte de las otras mujeres para denunciar, para salir del hogar en una situación de violencia, para irse a casa de sus familiares, para conversar con las amigas sobre lo que le está pasando, ya que si está dentro de la casa, pues está con el celular y su pareja está viendo todo lo que ella está hablando, lo que está planteando. Entonces no tiene un espacio para poder hacer visible que está sufriendo violencia o que está viviendo una situación de violencia y poder acudir al apoyo que necesita a nivel emocional, afectivo, legal, en ese sentido. La precarización de las condiciones socioeconómicas de las familias, o sea, todo este proceso ha generado una mayor precarización de las familias, una mayor vulnerabilidad social, la gente está sin muchas opciones a nivel de fuentes de ingresos, las opciones están más recortadas. Yo escribí un artículo en estos días donde planteaba cómo el hecho de que por qué la resistencia en la cultura popular al confinamiento y a la cuarentena, y es por un tema de sobrevivencia. O sea, la gente vive de lo que sale a buscar a la calle, y es una gran parte de la población que vive de eso. Entonces, si no puede salir a la calle, y por ejemplo en las tandas nocturnas hay mucha gente que vive de lo que para lo que a unos en los estratos medios les resulta ser placer y ocio, a otros les resulta sobrevivencia. O sea, todo el que vive de los negocios nocturnos, de lo que es los negocios de placer, el trabajo sexual, el sexo transaccional, los negocios de bebidas, los negocios que tienen que ver con juegos y baile y todo lo demás, toda esa población se encuentra en una situación muy difícil a nivel socioeconómico y eso genera más violencia, ¿no? Y el tema de cómo los conflictos familiares se comienzan a presentar desde las redes sociales porque no hay otra salida a esos conflictos. Y entonces eso degenera en procesos también de violencia. Cuando una pareja encuentra que la esposa ha puesto una frase o ha escrito algo o ha puesto meme o ha puesto algo insinuando una situación que está viviendo, eso degenera
en otro proceso, aumentando el círculo de violencia. En términos de la agudización del maltrato infantil, que ya lo habíamos planteado, como los niños y las niñas tienen menos espacios lúdicos y recreativos, por ejemplo, en los sectores populares, los niños y las niñas, el único espacio de juego que tienen es el frente de la casa, es la calle, son los callejones, son las cañadas, son los espacios entre patios, las casas que viven en parte de atrás, en la parte en donde es los espacios que son comunes a las diferentes casas, en el caso de las cuarterías, y todo eso se reduce, el espacio donde el niño o la niña pueda jugar, entonces por tanto, ¿dónde va a jugar? Dentro de la casa y no hay espacio allí para jugar. Y eso genera mayor maltrato y mayores conflictos entre las personas adultas y la población infantil. También el confinamiento y el hacinamiento favorece, como decíamos anteriormente, el incremento del acoso, del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes al interior de las familias. Ya existen patrones de acoso y de abuso, y lo que se hace es que se agudizan con una situación de hacinamiento y confinamiento, porque hay mayores exposición de los niños y las niñas a las situaciones de acoso sexual y de violencia sexual presente en sus hogares, estamos diciendo hermanos, tíos, otros y demás, todos ellos parte de la familia o de las familias en convivencia, ¿no? Porque tenemos que recordar que no solo tenemos familias nucleares, tenemos muchas familias extensas, donde conviven diferentes personas de diferentes generaciones con diferentes relaciones. Y tenemos también familias ampliadas en las que conviven personas que no necesariamente tienen relaciones consanguíneas dentro de la familia, que son amigos o que son personas cercanas y que de alguna compadres y que también conviven dentro de la familia. Y la disminución del aumento de fuentes de ingreso provoca que aumente también las prácticas de explotación sexual comercial ya existentes, que eso también hay que destacarlo. Como ya existe la explotación sexual comercial, pero los niños y las niñas se convierten en un objeto mayor de obtención de fuentes de ingreso a través de la explotación sexual ante una situación de precarización de la economía, ante una situación de dificultad de acceso a obtención de ingreso. Entonces se comercializa sexualmente con ellos y ellas hacia otras personas que se encuentren cercanos a la familia. Bueno, pasamos al qué hacer para terminar. Y tenemos así que entendemos que se necesita una intervención en la violencia de género, el maltrato infantil, el abuso sexual y la explotación sexual al interior de la familia. Tenemos que ver esto como todo un paquete dentro de la violencia de género, no solo ver el tema del maltrato en las relaciones de pareja, sino ver todo lo que son las diferentes manifestaciones de violencia de género que se dan, incluyendo el tema del abuso sexual y la explotación sexual, el acoso sexual y el maltrato infantil. Esto desde procesos educativos no formales a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Se necesita en ese proceso educativo dirigir más información, más orientación, más hacia cambios de prácticas en el tema de la masculinidad y las masculinidades, entendiendo que desde ahí hay unas raíces profundas de violencia de género que hay que ir erosionando en ese sentido. Promover redes masculinas, agentes de cambio hacia la ruptura del silencio y la complicidad masculina ante la violencia de género. Esto se puede hacer a través de las redes, el hecho de que se puedan crear grupos de hombres que a través de video, a través de mensajes, puedan promover prácticas masculinas distintas que tengan ejemplos prácticos de equidad de género y de prácticas de cultura de paz.
promover también las relaciones horizontales entre padres, madres, hijos e hijas con videos, integrar el empoderamiento femenino, formal e informal, en las estrategias de articulación, entre ambos. O sea, hay que tratar de seguir, de promover el tema del empoderamiento de la mujer, de la niña, del adolescente, tanto en la perspectiva de la educación formal como en la educación informal, el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, y promover el cómo se empodere de esos derechos sexuales y reproductivos para que pueda de alguna manera poner barreras, ¿no?, a las diferentes prácticas de violencia en las que son víctimas. Seguimos. Si puedes bajar un poquito más. Las artes, como la música y la danza, son un excelente recurso unificador y generador de cultura de paz, y también de generador de cambio de masculinidades. Ya en estudios que hemos hecho, incluso en el estudio de masculinidades, se ve cómo los hombres que tienen una aproximación a las artes, a las artes y a los grupos cooperativos, son aquellos que tienen prácticas masculinas que van erosionando la heterosexualidad hegemónica, y van combinando en su vida cotidiana prácticas de cultura de paz y de equidad de género. Y son aquellos que han logrado sensibilizarse a través de las artes, la música, la danza, la poesía, la literatura, la pintura, e igualmente aquellos que han pertenecido o pertenecen a grupos donde se promueven las prácticas cooperativas. Y los juegos interactivos entre miembros de la familia, que son importantes promoverlos para que se produzcan desde esa perspectiva, promover también lo que es el diálogo al interior de la familia, lo que es la ruptura con la intolerancia hacia lo que es la cultura juvenil, a lo que son las diferentes diversidades existentes en términos sexuales, étnicos, culturales, en la población, las nuevas generaciones, que eso genera una gran barrera y genera mucha violencia al interior de la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Taira. Todo muy interesante. Y bueno, con unos datos y unas reflexiones que has llevado, que has traído a esta mesa por partes asombrosas, pero necesarias para ser discutidas aquí y en otros ambientes. Elba Franco, en particular, dice: agradezco tus comentarios acerca de la sobresexualización de las niñas y su impacto en el abuso y la violencia. Denise, desde Brasil, igual felicita y manda abrazos por la calidad de la intervención. Y están abiertas las preguntas, las reflexiones, lo que ustedes quisieran saber acerca de esta temática de masculinidades y violencia de género. Aprovechen que Taira está aquí, tenemos unos 20 minutos todavía. Mientras vayan preparando las preguntas, me llamaba mucho la atención el tema que has repetido varias veces de la competencia y del cooperativismo, de estos dos enfoques y de cómo desde pequeños nos dividen como enfoque de género, ¿no? En que los hombres tienen que competir y las mujeres tienen que cooperar. No sé si quieres comentar algo más sobre esto. Me resonó mucho. Sí, yo creo que este tema es importante porque incluso la posibilidad de aprendizajes de manera equitativa a nivel de género entre niños y niñas y entre mujeres y hombres pudiera darse desde esa perspectiva. Por ejemplo, en un estudio que yo hice sobre cómo las mujeres fomentan la cultura de paz, mostraba cómo las mujeres tejen muchas redes informales, sobre todo en la cultura popular, desde donde se da esa cooperatividad, ¿no? O sea, tanto a nivel del ahorro,
como a nivel de la salud, como a nivel del tema de la muerte, e incluso como a nivel del aborto también, de las prácticas de aborto, como entre mujeres hay una complicidad para enseñarse y promover cómo existen una serie de remedios caseros para hacerse el aborto. Algo que es contracultura, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa cooperatividad dentro de esa perspectiva de contracultura entre mujeres en ese sentido? Sin embargo, en el caso de los hombres, si bien hay solidaridad, que eso es importante, sí hay solidaridad, sí hay apoyo, sí hay complicidad, en sus relaciones hay muchas prácticas de rivalidad. Y hay que ver el tema de los deportes. Por ejemplo, en la escuela se promueve mucho el deporte entre hombres y a las niñas las artes, las manualidades. Entonces ahí se va también generando también una gran perspectiva sexista, ¿no? Y a los hombres se les enseña, o sea, a los niños se les promueve mucho la práctica del deporte y los deportes se manejan de una manera de mucha rivalidad, ¿no? En una perspectiva de mucha rivalidad. Igual los juegos de dominó, igual que todo lo que es la parte de los grupos de pares que se organizan en bandas, que se van organizando en bandas en función del territorio, por ejemplo, los que viven en esta calle, los que viven en la otra, y que se enfrentan unos a otros, ¿no? Y el tema de las rivalidades incluso y competencias que tienen que ver con los temas de las relaciones con las mujeres, a nivel económico, o sea, todo esto en esa perspectiva, ¿no? Entonces, eso de alguna manera fortalece, ¿no?, el tema de la violencia, porque la rivalidad es una estrategia agresiva, ¿no? Totalmente agresiva. Sí, totalmente. Hay unas preguntas. Desde Transa, muchos saludos. Rafael Lugo, y él pregunta, ahora tenemos muchísimas instituciones de seguridad en la calle, con la cuarentena y toque de queda, y por la mayoría están compuestas por hombres. ¿Esto no va a aumentar el abuso de poder? Claro que sí, por supuesto que sí, porque sabemos que primero, que los cuerpos de seguridad de por sí están bañados de una práctica de abuso de poder por la forma como ellos entienden su rol. O sea, ellos entienden su rol desde un ejercicio abusivo de poder, desde un ejercicio violento, con una superioridad frente a la población civil. Y segundo, por el tema de la masculinidad también. O sea, cómo se ha forjado su masculinidad de esa perspectiva violenta y cómo abusan en su presencia en las calles, ¿no? Y cómo puede darse desde esa presencia en las calles muchas prácticas de abuso sexual, desde esos agentes de seguridad que se dan continuamente, de acoso sexual. En un estudio, por ejemplo, que yo hice para ONU Mujeres sobre acoso sexual en las calles, callejero, como muchas adolescentes nos contaban que eran abusadas y acosadas sexualmente por policías, ¿no? Por AME, por policía turístico y demás. O sea, que esa es una práctica que también está en ellos y que lo que va a hacer es agudizarse porque ellos tienen dominio de las calles, ellos son los dueños de la calle, ¿no? ¿Y eso qué significa? Es darle mucho más poder para que sean más abusivos también. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Ninos Caballo, que ahora me bajó. Dice, mencionaban que se encontró que los agresores fueron agredidos en su infancia. ¿Qué detuvo a estos hombres a denunciar? Es una pregunta que se hace a las mujeres agredidas, por lo general. ¿Qué detuvo a estos niños, en este caso? Pregunta Ninos. Bueno, lo primero que lo detuvo es no reconocerse abusados. Ellos no consideran que fueron abusados. Ellos relatan el hecho y lo relatan desde mujeres adultas o adolescentes que le llevaban muchos años, que lo llevaron a tener sexo y que ellos aceptaron, pero no era algo que ellos querían.
pero como ellos tienen un aprendizaje, porque el problema es que el aprendizaje de la masculinidad hegemónica hace al hombre víctima también, porque el aprendizaje lo lleva al silencio, o sea, ellos no podían decir que esa niña abusó de él, o esa adolescente, o esa mujer, porque eso cuestionaba su virilidad, cuestionaba su hombría. Entonces, tenían que callarla, y la callan. Y hombres incluso que fueron también víctimas de violencia por parejas, por sus parejas femeninas, y que callaron y que no denunciaron por eso mismo, porque tenían miedo a hacer sufrir el bullying de parte de los agentes de seguridad cuando fueran a denunciar, o el bullying de sus amigos, o el bullying de las personas a las que le pudieran comentar que fueron agredidos o sexualmente, o que fueron agredidos físicamente por una mujer, en ese sentido. Sí. Hay otras preguntas. ¿Cómo se va a lograr, pregunta Natalia Díaz, que nuestro sistema educativo se integre de manera permanente, constante y sistemática las artes desde la educación inicial? ¿Cómo lograr? Pues repíteme la pregunta otra vez. ¿Cómo ¿Cómo lograr lograr que que nuestro sistema educativo integre las artes desde la educación inicial, de manera permanente, constante y sistemática? Bueno, lo primero es que las artes debieran de ser el eje transversal del sistema educativo en todos los niveles, inicial, básica y media. Yo incluso cuando estuve trabajando en la reforma curricular, en el plan decenal, en el área de ciencias sociales, propuse en básica que se integraran las artes dentro de lo que puede ser todas las enseñanzas, las matemáticas, en todas se puede integrar las artes, en todas. Se puede enseñar desde las artes, todas las disciplinas desde las artes. Y el niño y la niña tendrán un aprendizaje mucho mayor porque se está comprobado que se aprende con la alegría. Si tú estás haciendo algo con alegría, con pasión, y hay una vinculación afectiva al aprendizaje, entonces el aprendizaje es mayor. Que cuando es aburrido, que cuando es algo que no te gusta, que tienes que aprendértelo porque te están obligando, entonces es diferente. Y las artes ayudan a esa vinculación afectiva con el conocimiento. Entonces, las artes deben ser parte de todo el currículo como un eje fundamental del currículo para todas las áreas, en ese sentido. Y creo que eso es importante porque no solo por el aprendizaje, por el tema del conocimiento, sino porque las artes, bueno, yo soy músico, porque las artes desarrollan destrezas cognitivas, motoras, psicoemocionales, y además generan también prácticas de mayor sensibilidad y favorecen a la cultura de paz en ese sentido. Y hay ejemplos de muchos países que pueden servir como modelo. Tanto en Colombia como en México, como en muchos países de América Latina, se está utilizando los coros, la música, las artes para trabajar cultura de paz en la escuela. Bien. Omar Bautista hace una reflexión, dice, me parece que el reto para construir un rol transformador en hombres podría estar en la cooperatividad, en la solidaridad. Los ejemplos que usted pone, dice, me parece que resumen esto, pero espero que me corrija. Y esto me parece que es lo que está en el fondo de lo que se debería propiciar, que exista una masculinidad no autoritaria, por decirlo de alguna manera. O sea, que el rol transformador de los hombres podría centrarse en promover la cooperatividad. Exactamente, yo creo que eso es. Yo creo que ahí es donde está el punto clave del cambio de la masculinidad. O sea, es cambiar una masculinidad autoritaria, vertical. Bueno, el ejemplo más claro lo estamos teniendo ahora con la demanda que está teniendo el movimiento feminista al gobierno. O sea,
Entender que los puestos de mando tienen que ser de hombres. ¿Por qué? Son los hombres los que mandan. Entonces seguimos reproduciendo que son los hombres los que mandan y los hombres se interiorizan que ese es su rol, mandar en todos los espacios donde están. Entonces tenemos que romper con eso y convertir el rol masculino a un rol cooperativo y de alguna manera convertir los espacios donde existen ejercicios de poder autoritario en espacios cooperativos, ¿no? Donde haya más la colectividad y la horizontalidad que la verticalidad, ¿no? En ese sentido. Hay una pregunta que dicen que no se respondió, que decía Elba Franco, que estoy viendo el mensaje, que Sí, dice... sobre la sexualización infantil y su impacto en la violencia. No la había Ya, leído como pregunta, pensaba que era como evidenciar algo que se estuvo hablando. sí, mira, yo pienso que con el tema de la sexualización infantil, eso tiene una dualidad. ¿Por qué? Porque si bien el problema no es cómo se vistan las niñas, el problema es cómo, cómo vemos el cuerpo de las mujeres, cómo vemos el cuerpo de las niñas, de las mujeres. O sea, ¿por qué los hombres tienen que ver el cuerpo de las mujeres como el hecho de que el momento en que tú enseñes alguna parte de tu cuerpo, ya yo estoy llamando al sexo? Entonces, es como entender el cuerpo de las mujeres como un cuerpo natural. ¿Por qué en otras sociedades es posible que la mujer pueda mostrar su cuerpo, la niña pueda mostrar su cuerpo sin el miedo de ser acosadas? Porque su cuerpo no se convierte en una tentación ni una provocación Pero eso tiene un origen, una matriz religiosa, y es de ver el cuerpo como pecaminoso, ver el cuerpo de las mujeres como el objeto del pecado, ¿no? Y el sexo como pecado. Entonces, claro, si vemos el sexo y el cuerpo de las mujeres como pecado, entonces se entiende que cada vez que la mujer se destapa, está llamando al pecado, ¿no? Y hay esa sanción al cuerpo. Entonces, es ahí donde tenemos que tratar de cambiar esa lógica y entender que el cuerpo debe verse de manera natural y que el que la niña ande en panty no significa que la niña está llamando a que la acosen, o que ande desnuda no están llamando a que la acosen, o que el niño ande desnudo no está llamando a que lo acosen, ni la adolescente ni la mujer, sino que es su cuerpo y nadie tiene ningún derecho sobre él, ni mirando, ni sintiendo, ni pensando sobre el mismo. Pero eso es una ruptura cultural que hay que hacer y que supone también un cuestionamiento de esas matrices religiosas sobre el cuerpo y esa noción del pecado. Muy interesante las reflexiones, Tagira. ¿Alguna que otra pregunta? ¿Alguna reflexión que quieran avanzar? Tenemos unos 2, 3 Rafael minutitos. Lugo dice que tiene videos sobre el tema del enamoramiento a féminas, que creo que sí, a mí me interesan, Rafael, sí me interesan. Qué bueno. Ya, si no tienen el contacto, ya los pondré en contacto entonces. Sí. Eva Franco repite, el tema es cómo se explota el cuerpo de las niñas por empresas hipersexualizándola. O sea, es Ok. también Sí, como objeto de sí, venta, ¿no? Uh-huh. sí, el otro tema es la explotación sexual de las niñas. Y eso sí es un problema que está muy presente en términos de la cultura popular y en términos de nuestra sociedad. Y cómo se explota
a la mujer también sexualmente, como objeto sexual. Y ese es el otro lado del problema del cuerpo, pero es también por eso mismo, por ver en la mujer o el cuerpo de la mujer como un objeto sexual. Y es ahí donde tenemos que romper eso de ver la mujer como un objeto sexual y a la niña como un objeto sexual, ¿no? Y el respeto a lo que es su cuerpo y a lo que son sus derechos en ese sentido. Y Sí, es verdad. de hecho es explotación sexual, aún sin tener un abuso físico de manera directa, eso de hipersexualizar a las niñas para poder vender, a las niñas y a las mujeres, para poder vender más o promover cierta imagen, efectivamente como lo Sí, has llamado tu explotación sexual. exactamente, porque es todo el tema de mujer objeto, ¿no? Y cómo los patrones consumistas han estado sostenidos en eso, en la promoción de la mujer como objeto sexual, ¿no? Sí. Y bueno, hay dos preguntas más. ¿Cómo se hará para dar pequeños pasos para deconstruir esta masculinidad tóxica que lleva tantos años instaurada? Bueno, yo planteaba algunas cosas. Yo creo que eh, construir una nueva masculinidad necesita de un trabajo, primero, de todos los sectores. O sea, tenemos que empujar como sociedad el tener que generar cambios en términos de la masculinidad hegemónica. Para eso necesitamos alianzas entre sectores. Y yo creo que es muy importante crear conciencia en los sectores religiosos, porque promueven de alguna manera la masculinidad hegemónica con sus discursos. Entonces tenemos que lograr que ellos se sensibilicen sobre los efectos de esa promoción de la masculinidad hegemónica que afecta a la mujer con la violencia de género. Pero también tenemos que promover en los diferentes escenarios el que los hombres asuman un rol protagónico en educar a los otros hombres, en que los hombres creen redes masculinas de cambio. Los hombres que tienen conciencia de equidad de género, que vayan capacitando, formando y creando redes donde se pueda promover entre los otros hombres una masculinidad distinta. Y cómo también a través de las diferentes disciplinas que son atractivas a los hombres, como son los deportes, como es la práctica política, eh, la parte lúdica, ¿no? Puedan ser disciplinas que comiencen a cambiar los roles entre los hombres de una manera que no sea tan competitiva en términos de la rivalidad, sino más cooperativa en ese sentido. También el hecho de lograr promover también lo que decíamos, lo de las artes y la integración de los hombres a las artes, a los niños desde la niñez y a los jóvenes, adolescentes, de actividades artísticas, musicales, eh, del tema de la pintura, la danza, todas las artes y en grupo, sobre todo en grupo porque las artes en grupo ayudan a la cooperatividad también. Los grupos de danza, los grupos de los coros, las bandas de música, los grupos que puedan hacer de teatro, todo esto puede favorecer a una práctica más cooperativa y un cambio también en términos de las masculinidades. Bien. Y la última, ¿cómo incidir para cambiar la publicidad y muchos eventos de marketing donde proyectan la imagen de la mujer ligada al alcohol, al placer? Me imagino Mira, que te habrás un poco contestado ya, pero esta es como más específica de marketing para cerrar.
Sí, yo pienso que hay que hacer un marketing diferente y hay que promover un marketing diferente. Yo pienso que hay que lograr que las empresas se sensibilicen y que las compañías de publicidad y de mercadeo se sensibilicen en que el seguir utilizando a la mujer como objeto sexual, lo único que están haciendo es promoviendo la violencia, promoviendo el acoso sexual. Entonces, y en el que pueden ser víctimas sus propias madres, sus propias hijas, sus propias hermanas, en ese sentido. Entonces hay que tratar de que se haga mercadeo y es posible hacer publicidad sin poner mujeres en condiciones de mujer objeto sexual, sino poner actividades lúdicas, poner actividades colectivas, promover actividades en grupo, ¿no? De manera donde no sea tan diferenciado a nivel de género, sino donde exista la diversidad. Y también promover el tema del respeto a la diversidad sexual, porque ¿por qué no desde las campañas publicitarias no se promueve también el respeto a la diversidad sexual? Utilizando figuras, utilizando escenas, utilizando situaciones donde haya el respeto a la diversidad sexual y promover una marca determinada desde esa perspectiva. Buenísimo, muchísimas gracias, Taira. Has tocado varios puntos del tema masculinidades en el contexto actual, además muy interesantes, que nos obligan a estar más atentos también, ¿no? A todos nuestros vecinos y vecinas en todos los estratos sociales. Así que también te están saludando, se están despidiendo algunos participantes. Enviaré los materiales de hoy y el link a la grabación, como siempre. Les recuerdo, por favor, antes de irse, a hacer el cuestionario de evaluación que lo encuentran allí, que son 7 preguntas muy, muy fáciles. Y ya, entonces, después ya darle la próxima fecha, que es la última semana, que será el lunes 27, siempre a las 6 de la tarde, conectándonos unos minutitos antes para ver el tema del trabajo. Trabajo, contratos y todo lo que ha quedado un poco afectado en tema trabajo por esta contingencia. Muchísimas gracias, Taira, y a todos. Voy cerrando a medida de que vayan llenando el formulario de evaluación. Bueno, gracias a ustedes y gracias a ti, de verdad. Un placer siempre. Ya, muchísimas gracias entonces. Un abrazo a todos y todas, que tengan una feliz semana, fin de semana, y el lunes ya nos veremos. Bye.